El título que le he puesto al mensaje el día de hoy es Creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Parece un título muy sencillo y en realidad lo que vamos a ver es precisamente eso. ¿En qué consiste creer en el Evangelio? Porque, hermanos, a la luz de lo que hemos estado viendo domingos atrás, pues a lo largo de la epístola a los Hebreos, ustedes saben, hemos estado hablando incansablemente acerca de la obra sumo sacerdotal de Cristo y específicamente de la superioridad de la obra de Cristo con relación a todos los tipos y sombras, ¿no? Representados bajo el antiguo pacto, eso nos tiene que llevar por necesidad a un punto crucial, a tomar una decisión frente a todo esto que hemos estado escuchando, hermanos, porque no en vano la doctrina de Cristo y específicamente la obra sumo sacerdotal de Cristo es la doctrina central por excelencia. Y aquí no hay opciones, aquí no hay términos medios. Hay personas que pudieran decir o pensar, bueno, yo creo en Jesús que fue un gran profeta enviado por el Señor. Hay otros que pudieran decir definitivamente Él fue un gran maestro, como muchos lo llamaron en su momento. O hay otros que simplemente lo van a aborrecer y lo van a tildar de revolucionario o hasta quizás desquiciado por todo lo que Él decía y hacía. La verdad, hermanos, es que ciertamente aquí llegamos a un punto en el que debemos ser honestos con nosotros mismos y saber qué es lo que nosotros creemos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona, estoy hablando a todos aquí, pero principalmente a aquellos que llevan días, meses o incluso años escuchando la predicación del Evangelio, pero que aún resisten creer en Jesucristo. Estoy dirigiéndome a todos ustedes. Yo no los conozco, ustedes delante del Señor saben quiénes son. Cuando una persona conoce la verdad del Evangelio, solo hay dos posibilidades. Solo hay dos opciones, o lo cree o lo rechaza. No hay otra opción, no hay términos medios, no hay tal cosa como que yo creo en Cristo a mi manera. Yo creo en Cristo como maestro, como un gran profeta, o yo creo en Cristo como mi Salvador solamente. Ni siquiera eso es válido en el cristianismo. O se cree enteramente en quién es Él y lo que Él hizo, o se cae en apostasía. No hay otra opción. No hay términos medios. Y Hebreos 10, versículos 19 al 25, como digo, que es nuestro texto el día de hoy, está hablando a los que creen, a quienes tienen una respuesta positiva a las afirmaciones de Jesucristo. La respuesta positiva necesariamente resulta en la salvación, como el Señor mismo lo dijo. El que en mí cree tiene vida eterna. Eso es una garantía 100% absoluta. Pablo también lo deja claro en Corintios y otros textos, que cuando habla de la salvación se requiere por lo menos tres cosas: fe, esperanza y amor. Y de hecho esos son los tres aspectos de la salvación que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a hablar de la fe, de la esperanza y del amor. Después de esta prédica, en la siguiente, si Dios quiere, vamos a ver la respuesta negativa. Hoy vamos a ver la respuesta positiva a aquellos que creen en el Evangelio. Después veremos la respuesta negativa a aquellos que rechazan y apostatan del Evangelio. Entonces, otra vez, vamos a hablar en primer lugar de la fe.
Así que nuestro primer encabezado es acercarnos con fe por medio de Jesucristo. Este es el punto que quizás más tiempo me va a tomar. Versículos 19 al 22 de Hebreos 10, por favor. Versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mis hermanos, la base principal sobre la cual podemos acercarnos a Dios en fe es la sangre de Jesucristo. Esto yo sé, ya lo he dicho otras veces, pero ese es nuestro punto aquí. La base sobre la cual podemos acercarnos a Dios en fe es sobre la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo del tabernáculo o el templo representaba la presencia especial divina. Allí era donde Dios habitaba de manera particular. Y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero en la sangre derramada de Cristo, su sacrificio perfecto, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo en la misma presencia de Dios. Y no una vez al año, podemos entrar todos los días y 24 horas. El logro de la sangre de Jesucristo definitivamente es mucho, pero infinitamente mucho más grande que el logro de los sumos sacerdotes bajo el antiguo pacto. Ahora, la palabra hermanos, aquí con la que empieza nuestro texto, se refiere, como en el resto de Hebreos y también como en Romanos 9:3, a los judíos, no a los creyentes. Se refiere a judíos. Acuérdense, esta carta está dirigida principalmente a quienes judíos. Y de hecho, el deseo del autor aquí es despertar a todos esos judíos que por una u otra razón estaban desertando o apostatando de la fe. Ese es el propósito de esta carta. Y aquí, cuando dice hermanos, se refiere a ese grupo de personas. El autor urge a los hermanos físicos a aferrarse al sacrificio perfecto de Jesucristo, a acceder confiadamente por medio de Él a la misma presencia de Dios. Ya no solo una figura como en el tabernáculo, sino a la misma presencia de Dios y a habitar allí para siempre sobre la base de la obra de Jesucristo. Para el judío que considerara como un mínimo de seriedad del antiguo pacto, esta perspectiva era tan asombrosa como maravillosa. Dándose cuenta de esto, entonces, el autor usa todos los argumentos para persuadirlos sobre la realidad o la eficacia de la obra de Cristo. Si una persona intenta ir a la presencia de Dios con base en su carácter, por ejemplo, sus obras o su afiliación religiosa, no encontrará acceso. Ya lo dijimos. ¿Cuál es la única base que nos provee acceso a la presencia de Dios? La sangre de Jesucristo. Con seguridad tampoco tiene acceso con base en una confesión verbal de Cristo. Y cuando hablo de una confesión verbal, no me estoy refiriendo meramente a una oración de fe que alguien alguna vez pudo haber repetido. Eso se puede dar en otros círculos. Pero aún estoy refiriéndome a aquellos que en una iglesia sana en algún momento se pararon, dieron un testimonio, confesaron a Jesucristo públicamente y se bautizaron. Pero mire lo que dice el Señor en Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que no todo aquel que confiese públicamente con su boca que Jesucristo es el Señor, no todos heredarán el reino de los cielos. Eso es necesario, eso va, pero no todo el que lo dice necesariamente significa que es verdadero creyente.
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé. Esta es la declaración más aterradora que alguien pueda escuchar jamás: nunca os conocí. Usted puede decir que conoce al Señor. Bueno, sí, usted puede tener mucho conocimiento acerca de Cristo. Eso no es, claro, eso es importante, pero no es lo determinante. Lo determinante es: ¿eres conocido por el Señor? Esa es la pregunta que se debe responder. ¿Eres conocido o amado del Señor? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto no se lo está diciendo a los impíos, por si acaso. Eso no se lo está diciendo a los que están afuera, no, eso se lo está diciendo a los que estuvieron aquí dentro, escuchando la predicación del Evangelio domingo tras domingo tras domingo. Todas las cosas que mencionó Jesús en este texto parecían buenas, como profetizar, bueno, en su momento, ¿no? Acuérdense de los dones extraordinarios: profetizar, echar demonios, hacer milagros. Pero podemos hablar lo mismo hoy día de otros tipos de servicios, ¿no? Señor, yo iba a la iglesia, yo participaba en las actividades de la iglesia, yo servía la cena a los hermanos, o qué sé yo. Pero no eran realmente en su nombre, porque no se hicieron con fe en Cristo ni su poder. Más o menos lo que le sucedió a Nicolás. Recuerden la escuela dominical, ¿no? Él era uno de los 7, pero solo tenía la apariencia. Era un prosélito, solo tenía la apariencia. Quienes así lo confiesan, hablando de Cristo, no lo conocen personalmente, dice el Señor. Obviamente conocen su nombre en el sentido de su título y su posición, lo reconocen como Señor, pero no le han recibido como su Señor y Salvador, de manera que todo lo demás no cuenta para nada. Sin embargo, hermanos, otra vez, la sangre, el sacrificio de Jesucristo cuenta para todo. Ahí sí hay virtud verdadera. Ahí sí hay virtud para ganarse el favor del Señor. Y quien confía en su expiación puede entrar con completa confianza delante de Dios, reclamando todas las bendiciones y promesas de su Hijo. Ahí sí hay seguridad. Ahí sí podemos entrar con confianza. Podemos ir en busca de misericordia y gracia, como ya vimos en el capítulo 4, verso 16. Y reclamar esas bendiciones que son nuestras por medio de la fe en Jesucristo. Y digo, podemos ir en busca de misericordia y gracia en contraposición a buscar justicia. Porque ustedes saben, ¿no? Hay muchos que hablan de la justicia, de la equidad. No, es injusto. Bueno, si usted va delante del Señor queriendo justicia, lo justo es que te mande al infierno inmediatamente. Pero entonces podemos ir en busca de misericordia y gracia. Por eso Jesús satisfizo la justicia de Dios a nuestro favor por su sangre derramada, de modo que ahora podemos reclamar la gracia y misericordia de Dios. Miren, hermanos, Dios no es injusto. Ciertamente nosotros no merecemos el favor de Dios. No merecemos estar en su presencia, pero ya hubo uno, Dios mismo, de su misma naturaleza, que
tomó nuestro pecado, que cargó con nuestra culpa y que sufrió el castigo que merecíamos justamente, entonces es en base a eso, en base a esa obra, que ahora nosotros podemos obtener misericordia. La más clara y conmovedora ilustración de Jesús sobre la gracia de Dios es la parábola del hijo pródigo. Ustedes la conocen. En realidad, el hijo que estaba en casa también era pródigo, pero pues la historia se enfoca más en su hermano, que se dio cuenta de que era pródigo y regresó a su casa. No merecía volver a casa, quizás como algunos en algún momento pueden sentirse, ¿no? No, porque esa es la otra. Algunos se pueden sentir tan indignos en algún momento que no es posible que Dios me perdone, siendo yo lo que soy y habiendo hecho lo que he hecho. Es verdad, el hijo pródigo no merecía volver a casa y con toda seguridad no merecía que lo aceptaran de vuelta y mucho menos con una celebración tan espléndida como con la que fue recibido. Eso es verdad, no lo merecía. Pero fue el amor del Padre, no el mérito del Hijo, lo que produjo la bienvenida. Eso es lo importante aquí. Fue el amor del Padre lo que produjo el mérito, lo que produjo la bienvenida, no el mérito del Hijo. El Hijo volvió por el desespero, pero volvió. Y que regresara, eso era todo lo que el Padre estaba esperando. El camino de Jesús a la presencia de Dios, hermanos, también es nuevo y vivo. El camino antiguo ni siquiera podía llevar al hombre a la presencia simbólica ceremonial. Ya ustedes saben, solo podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año. Así que ese camino antiguo no proveía ese acceso. Mucho menos proveía acceso al santuario real. Pero el camino nuevo puede llevarnos allí, a través del velo, esto es, de su carne. Cuando la carne de Jesús se partió o se rasgó, ocurrió lo mismo con el velo que separaba a Dios y los hombres. En realidad, la carne de Cristo, en cierta manera, en la cruz era solo un símbolo de lo que realmente estaba ocurriendo en el santuario celestial. Ese velo se estaba rasgando. Cuando la carne de Jesús, ya lo dije, la sangre de los animales tan solo permitía que el sumo sacerdote entrara por el velo un momento. La sangre de Jesús permite que todo el que en él crea entre a través del velo de manera permanente. Seguimos viendo o hablando de la superioridad, ¿no es cierto?, de la obra de Cristo. No podemos dejar de hacer otra cosa. No podemos dejar de exaltar lo que ya Cristo logró a nuestro favor. Ahora, la palabra nuevo, en el versículo 20, se usa solo una vez en el Nuevo Testamento, precisamente. Esa palabra prosfatos. Y su significado original era recién sacrificado. Eso significa esa palabra, recién sacrificado. Pues Jesús es el camino nuevo, es el sacrificio recién sacrificado que abre el camino a Dios. Ahora, quizás pareciera contradictorio que el recién sacrificado fuera también el camino vivo. Pero en realidad, mis hermanos, la muerte de Jesús conquistó la muerte para dar vida. Vuelvo y repito, la muerte de Jesús conquistó la muerte para dar vida. Como un libro, creo que de John Owen, puritano, que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Eso fue lo que Jesús logró en su muerte, precisamente. Destruir la muerte para dar vida. Su muerte es el único camino que provee acceso a la vida eterna. Ahora,
¿Por qué el énfasis está en la muerte? Bien, hermanos, porque mientras Jesús estuvo predicando, enseñando y sanando, es decir, mientras estuvo vivo, su carne era una barrera para la presencia de Dios como el velo del tabernáculo. Sí, Jesús en ese estado no podía proveer acceso a la presencia de Dios. Si Jesús solamente hubiera venido al mundo para servir, como muchos lo ven, encarnado, entonces no podría haber sido el Salvador, sin importar cuántos años lo hubiera hecho o cuántos miles de milagros más hubiera realizado. No hubiera sido Salvador. No hubiera sido Salvador. En tanto su carne estuviera viva, era una barrera en el sentido de que solo con su sacrificio podía expiar los pecados de los hombres y abrirles el camino al cielo. Como lo vimos la vez pasada, ya que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tenía que haber un sacrificio. No era suficiente con que Cristo viniera e hiciera lo que hizo. Tenía que morir. Y tenía que morir como la ley lo demandaba, como un cordero. Cuando el velo físico del templo terrenal se rasgó, porque eso también ocurrió en el templo físico, ¿no es cierto? Ahí está. Y cuando eso ocurrió durante la crucifixión de Jesús, el velo espiritual de su carne, por así decirlo, también se rasgó y nos dio acceso directo a Dios. Mis hermanos, Jesús no solamente abrió el camino a Dios, sino que ahora también es nuestro gran sumo sacerdote. O sea, noten todo lo que se logra con la obra de Cristo. No solo nos provee acceso directo a Dios, no solo es el camino que nos da la vida, pero Él sigue ahora ministrando como nuestro gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. No solamente nos muestra el camino a Dios o incluso nos lo aporta, sino que nos lleva con Él hacia Dios y ministra para nosotros en el cielo. Los sumos sacerdotes en el antiguo pacto iban en favor del pueblo, ¿no es cierto?, para ministrar allá. Cristo no solo ministra en favor de nosotros, Cristo nos lleva con Él hasta el santuario celestial y ministra con nosotros. Una paráfrasis de Romanos 5:10, texto hermoso, podría ser la siguiente: si su muerte pudo hacer todo esto para salvarme, ¿qué podrá hacer su vida en la presencia de Dios para preservarme? Si Dios hizo eso con su muerte, si Dios logró todo eso en su muerte, ¿qué no puede lograr ahora que está en gloria por nosotros? Por eso el autor de los Hebreos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, la palabra sincero significa auténtico, sin superficialidad, hipocresía o motivos ocultos. Por eso les decía al principio, esta prédica es para todos aquellos que llevan días, meses o incluso años, pero que todavía no se han aferrado al sacrificio de Jesucristo. Es para ustedes. Bueno, es para todos, por supuesto, pero esto debe ser una motivación para que no sigan viviendo en esa falsedad, en esa hipocresía, en esa superficialidad religiosa, como lo hacían los escribas y fariseos en su momento. Acercarse a Dios en plena certidumbre exige un compromiso auténtico. Desde los primeros días del antiguo pacto, Dios ha exigido un corazón sincero. Esto no es nuevo. Esto no solo ni siquiera es del nuevo pacto, no, desde antes en Deuteronomio 4:29 se lee: pero si desde allí buscares a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Dios siempre ha requerido sinceridad.
Autenticidad. La nación de Judá, como muchos individuos, solía llegar a Dios de cualquier forma, excepto con un corazón sincero. Mire cómo dice Jeremías 3:10. A pesar de todo esto, hablando de Israel en el norte, su hermana, la infiel Judá, al sur, no se volvió a mí de todo corazón. En otras palabras, Judá tendría que haber aprendido la lección de su hermana Israel. ¿Y qué dice? A pesar de eso, no se volvió a mí de todo corazón. Ese es el reproche que Dios le hace a Judá. Sino que fingió, esa palabra es muy importante ahí, fingió volverse, afirma el Señor. Pero llegaría el día, hermanos, en que su pueblo cambiaría. No por ser virtuoso, por supuesto. Como siempre lo hemos dicho y estamos claros, en nosotros no hay virtud alguna. Pero como dice Jeremías 24:7, esto es una promesa del nuevo pacto. Les daré un corazón que me conozca. Note dónde está el énfasis. Les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ya habla de una relación más íntima, porque volverán a mí de todo corazón. ¿Pero por qué se van a volver al Señor de todo corazón? Porque Dios les daría un nuevo corazón, un corazón para que lo conozcan. Porque otra vez, si miramos lo que pasó con Israel y con Judá, pura infidelidad, pura insinceridad, pura hipocresía. Simón el mago hizo una confesión de fe en Cristo, ¿sí? Pero su corazón se corrompió. Intentó usar el nombre y poder de Cristo para su gloria y beneficio. Y Pedro lo reprendió con sinceridad. Mire cómo dice en Hechos 2, versículos 21 al 22. No tienes tú, esta es una reprensión de Pedro a Simón, no tienes tú parte ni suerte. Ustedes yo creo que conocen la historia, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8 cuando llegue el pastor Ricardo, pero Simón, al ver que muchos recibían el Espíritu Santo por la imposición de manos, él quiso tener lo mismo. La contradicción de Coré, ¿no es cierto? No estar satisfecho con lo que Dios le da. ¿Y qué pasó? Los apóstoles notaron lo que estaba pasando y Pedro los reprende. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto o no es sincero, la misma palabra, delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Quienes encuentran a Dios son quienes lo buscan con todo su corazón, con total autenticidad, sin hipocresía o pretensiones. Cuando hablo de pretensiones me refiero, ¿sabe?, a buscar algún beneficio personal. Cierto tipo de fe, hermanos, cierto tipo de fe es inherente a la naturaleza humana. Aún a nivel terrenal, ¿verdad? No podemos operar sin la fe. Comemos comida de toda, enlatada, en cajas, etcétera, con confianza de que no nos va a hacer daño. Tomamos agua del grifo sin cuestionamientos. Volamos en aviones creyendo que vamos a llegar seguros hasta nuestro destino, etcétera. Sin fe la sociedad no puede funcionar. Pero la fe salvadora, hermanos, es otra cosa. No requiere solamente fe en un objeto diferente. Nosotros aquí podemos tener fe en una o tal otra cosa para poder sobrevivir. Pero la fe salvadora no solamente requiere fe en algo diferente, sino requiere una fe de una fuente diferente. No es una fe común. Podemos confiar en la comida, en el agua, en el dinero, en cualquier otra cosa. Pero la fe en Jesucristo debe incluir, o la fe en Jesucristo la precede la decisión de Dios.
Él es la fuente de esa fe, como dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí lo que hace la diferencia no es el objeto de la fe. Bueno, claro, por supuesto el objeto también es muy importante, pero antes la fuente de la fe. ¿De dónde viene esa fe? Es un don de Dios. Y solo porque viene de Dios es que podemos poner nuestra fe en el objeto adecuado, que es Cristo. De otra manera, nadie jamás por su propia cuenta podrá poner la fe en Jesucristo. Eso no es natural en el ser humano. Eso no es natural. Cuando llegamos a Dios por la fe, también no solo debemos hacerlo con un corazón sincero, sino como dice el texto, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Como cabe esperar, esta figura se toma de las ceremonias otra vez de sacrificios del antiguo pacto. Los sacerdotes continuamente estaban lavando los utensilios y a sí mismos en los lavatorios de agua limpia. Y la sangre salpicaba continuamente como símbolo de limpieza. Sí, habían dos elementos de purificación bajo el antiguo pacto: el agua y la sangre. El agua y la sangre. Pero toda limpieza que fuera con agua o sangre solo era externa. Si purificaban los utensilios, solo era para eso. Si se purificaba el sumo sacerdote, solo era para un momento, para poder ministrar en el tabernáculo, pero no más, solo era externo. Solo Jesús puede limpiar el corazón del hombre realmente. Él limpia con su espíritu los pensamientos y deseos más internos. En Cristo nuestros pecados quedan cubiertos por la sangre, por su sangre, y nuestra vida es transformada. Son las dos cosas juntas, componentes de la salvación. Podemos decir que la primera, la sangre, el primer elemento de purificación, tiene que ver con la satisfacción que logró Cristo en favor de su pueblo. Cristo con su derramamiento de sangre logró aplacar o logró satisfacer la santa ira de Dios. Y por eso no nos viene ningún juicio de parte de Dios, porque ya esa ira fue satisfecha. Pero la segunda, y eso tiene que ver ¿verdad? Con nuestra posición delante de Dios. Pero la segunda, el agua, es un elemento purificador que representa nuestra parte práctica, o la que se conoce como la santificación progresiva. Dios está satisfecho con ambas cosas. Dios está satisfecho tanto con la aspersión de la sangre de Cristo, que removió nuestro pecado, como con el agua que nos transforma. El agua de Cristo, o el agua que representa, como digo, la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. Y Dios está satisfecho con ambas cosas. Por eso, hermanos, cuando hablamos de cómo Dios nos ve, hermanos, Él no nos va a condenar. O Él no nos va a cobrar dos veces el mismo pecado. Si ya Cristo pagó el precio, eso fue una vez y para siempre. Y no solo eso, sino que Él sigue purificándonos continuamente por medio de su Espíritu, a través de su palabra. Y Dios está satisfecho con ambas purificaciones, con la de Cristo primeramente y por supuesto con la que hace el Espíritu. Estos dos aspectos de purificación son inseparables. Cuando un hombre llega a Cristo, ocurren las dos. La muerte de Cristo paga la pena del pecado por nosotros y Dios queda satisfecho. Y la purificación del Espíritu Santo comienza a cambiarnos internamente y Él también queda satisfecho. Por eso, como hablábamos la última vez, los creyentes
creyentes genuinos, verdaderos, sin hipocresía, no deben dejarse cargar indebidamente la conciencia. Es verdad que pecamos, es verdad que somos frágiles, que somos débiles, pero no debemos dejar que nuestras conciencias nos carguen indebidamente si realmente hemos creído en Jesucristo y si realmente creemos en la obra transformadora que el Espíritu está haciendo en nosotros. La justicia de Dios queda satisfecha en ambos aspectos. Por ello el creyente puede llegar a la presencia de Dios con confianza. Vamos a nuestro segundo encabezado. Segundo y tercero son más breves. Versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, el primer encabezado es: acerquémonos por medio de Jesucristo con fe. Acerquémonos con fe por medio de Jesucristo. El segundo es mantenernos firmes en la esperanza. La segunda parte de la respuesta positiva del Evangelio es la esperanza. Los mejores manuscritos griegos de este texto tienen la palabra elfis, que se traduce como esperanza, no pistis, que es la palabra que se usa para fe. Y es importante hacer esta diferencia porque muchas veces cuando se habla de fe y de esperanza parecieran ser sinónimos, pero no, hermanos. Ya hablamos de lo que es la fe real, la fe genuina, la fe verdadera, la fe que solo proviene de Dios y que pone su confianza en el objeto indicado, que es Jesucristo. Pero aquí vamos a hablar de esperanza, de lo que está por venir. Un creyente, hermanos, sin esperanza es una contradicción en sus propios términos. Un creyente no puede vivir sin esperanza. La esperanza es lo que nos mantiene vivos y activos, por decirlo de alguna manera. Ya hemos puesto nuestra confianza en el objeto indicado, en la persona de Jesucristo, pero ahí no queda la salvación. Sigue adelante. Una persona con esperanza genuina se mantendrá firme. Quien se va ha perdido la esperanza. El problema de la apostasía, ¿no? Quien se va pierde toda esperanza. Quien aún tiene esperanza se mantiene firme. Continuar, hermanos, es una señal de fe y de esperanza. Aferrarnos, obviamente, no hará mucho más por nuestra salvación que las buenas obras, pero las dos, tanto las obras como la esperanza, son evidencia de que somos salvos. Esto tiene que ver con lo que los reformadores han llamado la doctrina de la perseverancia de los santos. Un creyente que de verdad ha nacido de nuevo, que de verdad ha creído en Jesucristo, es un creyente que persevera en la esperanza. Muchos de los que han confesado, vuelvo a mi punto inicial, muchos de los que han confesado a Cristo con su boca continúan dando evidencia en sus vidas de no haberlo conocido nunca, por no mantenerse firmes en la esperanza. ¿De qué sirve que hicieras algún día una confesión pública de fe si hoy día estás sin esperanza? Si hoy día vas por el mundo como cualquier otro, viviendo y haciendo y vistiendo y etcétera, como el mundo. No. Mantenerse, hermanos, es, por decirlo así, el lado humano de la seguridad eterna. Nosotros creemos en la seguridad de la salvación, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Pero mantenerse es el lado humano de esa seguridad. Como dije, los reformadores lo llamaban la perseverancia de los santos. No es algo que hagamos, oigan esto, no es algo que hagamos para mantener nuestra salvación, no, es una evidencia de que realmente somos salvos. Es una paradoja, como la doctrina de la elección también, que Dios escoge soberanamente a quienes son salvos, pero no salva a quien no cree. Dios nos tiene asegurados en su Hijo,
pero nuestra voluntad expresada en aferrarnos con perseverancia también hace parte. Por eso, otra vez, aquí siempre hemos hablado, cuando hablamos en términos de perseverancia o de santificación, sabemos que es obra y resultado de la obra del Espíritu Santo, pero hay una cooperación en cierto sentido, ¿no? Hay una cooperación ahí. Como lo reconocería hasta el más fuerte teólogo calvinista, la soberanía de Dios no excluye para nada la responsabilidad del hombre. Mire cómo dice nuestro Señor, aquí vemos las dos cosas. En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, ¿quiénes pueden venir a Cristo por su propia cuenta? Ni uno. ¿Y quiénes pueden mantenerse por su propia cuenta? Ninguno. Pero también dice en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ¿cómo se sabe que realmente soy discípulo de Cristo? ¿Cómo se sabe que realmente he venido a Cristo? Porque permanezco en su palabra. O porque persevero en la esperanza. La perseverancia es una señal clara desde el lado humano de haber creído en Jesucristo. Por necesidad, todo el que cree, persevera, sí o sí. Es verdad, nosotros creemos que los salvos son siempre salvos. Eso es verdad. Pero los salvos son salvos y santos. Y perseveran en ello. A eso se refiere Pablo, Filipenses, cuando dice, ocupaos en vuestra salvación. Noten, ahí no está diciendo, gánense la salvación, ni siquiera están diciendo, mantengan la salvación. No está diciendo eso. Que dice, ocupaos en algo que ya recibieron, la salvación. Ustedes no hicieron nada para ganarse la salvación, ya la recibieron. Ahora que la recibieron, ocúpense en ella. Perseveren en ella. Es muy triste que muchos lleguen a Cristo y digan que creyeron, pero se vayan pronto. En la parábola del sembrador, Jesús ilustró 4 respuestas diferentes al Evangelio. Algunas personas están tan lejos de querer la salvación que el diablo simplemente quita la semilla de la palabra de Dios antes que tenga tiempo para germinar. Otros responden con alegría al escuchar la palabra, pero creen solo hasta el tiempo de la prueba, como dice Lucas 8:13. Otros más creen hasta cuando llegan algunos problemas. Sin embargo, los creyentes verdaderos son los únicos que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es interesante. Aquí el Señor está hablando prácticamente de 4 tipos de terrenos. Y está diciendo que solo una cuarta parte. Una cuarta parte. No son muchos. Por eso no tenemos un local tan grande. No lo necesitamos. Bueno, por ahora. No sabemos más adelante qué era el Señor, pero uno mira cuánta gente en realidad, cuántos hispanos hay en nuestra ciudad, hermanos. Hay más de 2 millones de hispanos. ¿Y dónde están? La verdad es muy, pero muy escasa. Quienes oyeron y vieron a Jesús fueron ejemplo de este tipo de respuesta, de aquellos que oyen, quizás la retienen por un momento, pero luego la abandonan. Durante la primera Pascua, oigan esto, durante la primera Pascua de su ministerio, dice en Juan 2, 23 y 24, muchos creyeron en su nombre. Y es como hoy día decir, wow, una campaña evangelística, alcanzamos a 30,000 personas. No, qué evangelización tan masiva. Avivamiento.
Y mire lo que dice: pero Jesús, sabiendo que sus corazones no estaban con él, no se fiaba de ellos. Obviamente Jesús conoce los corazones. Él no se va por los números. Incluso aquí, en esta iglesia local, claro, nos gusta ver que haya un buen grupo, pero quiera Dios que el número sea consistente con la realidad. Estas personas eran ejemplo de la forma segunda y tercera de la respuesta de aquellos que por un tiempo reciben la palabra, pero luego la abandonan. Tuvieron un comienzo superficial con Jesús, pero pronto lo dejaron. Y Jesús ya sabía que ellos no eran sinceros, y a los pocos días o semanas el resto de gente también lo sabría. Quizás alguno está aquí y diga: no, yo soy de los firmes. Cuidado. El que cree estar firme, mire que no caiga. De manera similar, en Juan 12, 42 y 43, aún de los gobernantes, mire lo que dice allá, muchos creyeron en él, aún de los gobernantes. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y oigan, este texto me gusta porque hasta nos da la razón de por qué lo hacían. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Su pregunta: ¿su corazón era recto? Por supuesto que no. Lo que prometía ser un avivamiento entre los líderes religiosos terminó siendo una conformación de una sociedad secreta de incrédulos. O como en Apocalipsis 3, allá a la iglesia de Sardis, le dice: a una iglesia tiene nombre de que vives, pero estás muerta. Una sociedad secreta de incrédulos. Que de iglesia solo tiene el nombre. Hubo un grupo tan impresionado con las señales y milagros de Jesús que lo llamaron el profeta que había de venir al mundo. Miren a qué grado se emocionó la gente. E incluso estaban planeando apoderarse de él y hacerle rey. ¿Recuerdan? En Juan 6, 14 y 15. Pero Jesús, leyendo una vez más las mentes de quienes se habían confesado ser creyentes, conoció su insinceridad y se retiró a una montaña solo. Nada más querían un rey externo, no uno interno. Y mis hermanos, en esto hay mucha razón. Votamos por el que consideramos es el menos peor. Bueno, los animo a que lo hagan en ese sentido, pero no pongamos nuestra esperanza en esa gente. Ellos no van a solucionar nuestro problema real. Necesitamos un rey interno que reine y que nos dirija nuestras vidas, en nuestra toma de decisiones, en todo lo que decimos y hacemos. El verdadero creyente, hermanos, también nos enseña el texto, estará firme hasta el final. Quizás se desanime o se frustre y ocasionalmente caiga en un hábito pecaminoso, pero se mantendrá firme, sin fluctuar en la profesión de su esperanza. Oigan esto: porque es muy bueno, no. Porque es virtuoso, no. Porque fiel es el que prometió. Es solo y solo por esa razón que va a perseverar hasta el final. Porque fiel es el que prometió. La fe y la esperanza de un creyente verdadero nunca son en vano, porque están puestas en un Dios que cumple sus promesas. Como dice Pablo también en 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es nuestra garantía. Sí, hermanos, vamos a perseverar, pero siempre
siempre tengamos presente que la razón por la cual podemos mantenernos firmes sin fluctuar es porque fiel es el que prometió. Y en tercer lugar, hermanos, el tercer punto es estimularnos al amor y las buenas obras. Estimularnos al amor y las buenas obras. Versículos 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La tercera señal de la respuesta positiva del Evangelio es el amor. Ya hablamos de la fe y ya hablamos de la esperanza, pero hay una tercera que no podemos dejar de lado y que no es menos importante. De hecho, según Pablo en 1 Corintios 3, es la más importante: el amor. ¿Recuerdan? Estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. ¿Y por qué? Porque el amor, ese sí va a durar para siempre. La fe y la esperanza las ocupamos de este lado de la eternidad. Mientras estemos aquí vamos a tener que seguir poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y tenemos que seguir manteniéndonos firmes en la esperanza. Pero cuando estemos en la nueva creación ya no vamos a requerir ni fe ni esperanza. No vamos a requerir fe porque vamos a tener a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Ya no va a ser por fe, va a ser por vista. Y ya no vamos a necesitar esperanza porque ya es una realidad lo que estábamos esperando. Pero el amor sí va a perdurar. La expresión particular del amor que aquí se menciona es el amor en comunidad. Los lectores judíos no la estaban pasando bien en su rompimiento con el antiguo pacto, el templo y los sacrificios. Aún se aferraban al legalismo, a los rituales y a las ceremonias y cosas externas. De modo que el escritor les dice que una de las mejores formas de mantenerse firme en estos asuntos divinos, en estas cosas reales, es estar en comunidad con el pueblo de Dios, donde se puedan amar, donde puedan amar y ser amados, servir y ser servidos. No hay mejor lugar para recorrer el camino de la fe en Cristo o para esperar continuamente en Él que la iglesia, que es su cuerpo. No hay tal cosa como cristianos de la secreta. Hay personas que dicen, yo creo en Jesucristo, pero no tengo necesidad de ir cada 8 días y escuchar allá a un hombre hablar. Bueno, entonces permítame decirle que usted no es un verdadero creyente. Porque nos necesitamos unos a otros. Si no convives con el cuerpo de Cristo, es porque seguramente no perteneces al cuerpo de Cristo. Es en el contexto de la iglesia local que se expresa el amor de hermanos. El amor es una marca indefectible de haber creído en Jesucristo. Nuestro bendito Señor dijo en Juan 13:35, oigan esto: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo van a saber, Señor, que somos tuyos? Si tuviereis amor los unos con los otros. En algunos documentos que datan del primer siglo, aún la gente de afuera se daban cuenta de cómo vivían los cristianos. Decían, mírenlos a ellos, parece que en realidad viven como vivía su maestro. Y lo dicen por la forma como ellos vivían. Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo me doy cuenta de que realmente he nacido de nuevo y que conozco al Señor? Porque amo a mi hermano. Porque amo a mi hermano. Y más adelante, versículo 11 de 1 Juan 4, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. ¿Cómo nos ha amado Dios? Pues en que dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué más quiere?
Y dice, así debemos también amarnos unos a otros. Pablo llama al mandamiento de amarse unos a otros como una deuda continua. En Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino que el amaros. Si tenemos una deuda, en realidad, ya saben, nadie jamás puede ganarse la salvación. Pero si tenemos una deuda que Dios nos ha dejado, ¿saben cuál es? El amarnos unos a otros. Por eso concluye, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Es como si el autor estuviera diciendo, consideren cuidadosamente de qué forma podemos estimularnos unos a otros fervorosamente al amor y a las buenas obras. Procurémonos unos a otros en el buen sentido de la palabra para aumentar nuestras expresiones de amor al fin de que resulten en ejecución de obras nobles. Por supuesto, si nos amamos unos a otros, eso inevitablemente va a traer como resultado las buenas obras. ¿Esas las cuales Dios preparó de antemano? Sí, esas. El resumen de la ley hecho por Jesús, la ley real, como dice Santiago, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con frecuencia es reducida a ámate a ti mismo, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámate, en la forma que tú te amas, ama a tu prójimo. Eso es, permítanme decirlo, eso es un resumen muy barato. La ley real se extiende más allá del prójimo hasta llegar a Dios. Las acciones llevadas a cabo por amor al prójimo honran a Dios el Padre. Tiene que ver con Dios también. Por lo tanto, obedecer y cumplir con la segunda parte, que es amarás a tu prójimo, constituye en realidad una obediencia y cumplimiento a la primera parte, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma. En otras palabras, amar al prójimo prueba que amamos a Dios. Y me gusta cómo lo pone Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 12. O sea, para que no digan, eso lo dijo el pastor, o eso lo dijo, porque Ricardo también lo ha predicado. Primera de Juan 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué Juan dice estas palabras? Porque alguien puede decir, o muchos pueden decir, yo amo a Dios. Ajá, pero pues tú no ves a Dios. ¿Cómo sabes en realidad que tú amas a Dios si nadie lo ha visto? Sigue diciendo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. O sea que la forma como yo sé que realmente amo al Señor es como, o se expresa como, en el amor al hermano. De ahí la importancia, hermanos, y ya casi con esto vamos cerrando, de ahí la importancia de congregarnos y mantener viva la comunión con nuestro prójimo. De no menospreciar el día del Señor, de no menospreciar los servicios que la iglesia establece para congregarse como casa de Dios. Una de las primeras indicaciones de una carencia del amor por Dios y por el prójimo es que el cristiano se aleje de los cultos. O una persona que le da prioridad a otras cosas, familia, viajes, claro, no estoy diciendo que no puedan viajar, que no puedan estar con su familia, pero una persona que le da prioridad a otras cosas antes que estar en la casa del Señor con sus propios hermanos, es una contradicción de términos. El miembro, por lo general, que está en esa situación, abandona sus obligaciones con la iglesia, deja de asistir a reuniones y exhibe síntomas de egoísmo y egocentrismo. En un capítulo anterior de Hebreos, se advierte a los lectores en contra de seguir el ejemplo de los israelitas desobedientes que vagaban por el desierto y de alejarse del Dios vivo.
Y el escritor exhorta a los lectores a alentarse unos a otros. Lo mismo que dice aquí en nuestro texto, exhortándoos unos a otros. Esa palabra exhortación tiene que ver con alentarse o con animarnos unos a otros diariamente, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Miren, hermanos, en verdad les digo esto. Uno de los mayores peligros es alejarnos de la comunidad de los hermanos, porque entonces ahí estamos expuestos a todo tipo de pecados y todo tipo de tentaciones y todo tipo de ataques del enemigo. Por eso dice, animémonos unos a otros. No solo el escritor de esta epístola, sino todos los apóstoles en sus escritos alientan a todas las iglesias a alentarse mutuamente todos los días, porque juntos llevamos esa la responsabilidad, puesto que somos cuerpo de Cristo. Como cristianos, esto como una aplicación, debemos mirar hacia el futuro. Es decir, mirar hacia el día en que Jesús volverá. Cuanto más nos acercamos a dicho día, tanto más activos debemos estar en animarnos unos a otros en cuanto a mostrar amor y hacer buenas obras. Ese debe ser el afán. O sea, si hay algo en lo que debemos ocuparnos es en esto. Por supuesto, hay cosas que tenemos que hacer. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades en la casa, con esposas, hijos, etcétera. Por supuesto. Pero si hay algo en lo que debemos ocuparnos, entre tanto Cristo viene, como dice ahí el texto, y más cuanto veis que aquel día se acerca. Si hay algo en lo que tenemos que ocuparnos es en perseverar en la comunión unos con otros, en animarnos, en exhortarnos unos a otros en amor y haciendo buenas obras los unos por los otros. Porque al final de cuentas, les digo algo, hermanos, nuestra familia de sangre, que no es creyente, un día o ellos se van o nosotros nos vamos y hasta ahí quedó. Pero la familia que realmente va a perdurar es esta, la familia de Cristo. No menospreciemos la iglesia. Cuidado con menospreciar la iglesia de Cristo. Cuidado con dejar de congregarse. El único lugar en que podemos permanecer firmes hasta su regreso es entre su pueblo. No nos necesitamos unos a otros. Necesitamos la comunión mutua para fortalecernos y alentarnos unos a otros. Entre tanto, Cristo regresa. Cristo no va a regresar por un individuo aquí y otro allí. No, Cristo va a regresar por su iglesia. Asistentes y creyentes profesos, ya saben, la puerta está abierta. El acceso para entrar a la presencia de Dios está disponible. Ahí está. Todo lo que deben hacer es venir a Jesucristo. Venir a Jesucristo y quedarse en la comunión con el pueblo de Dios para disfrutar de esa compañía divina para siempre. No esperen más. Miren, como les decía al principio, solo hay dos opciones. O creen este evangelio, del cual hemos estado predicando, no solo hoy, sino durante todos los domingos. Pero si no lo crees y no lo abrazas sinceramente, como dice nuestro texto, entonces, directa o indirectamente, porque usted puede decir, pastor, pero yo no estoy rechazando la predicación, yo no estoy diciendo que no. Es que no tienes que decir que no, simplemente con el hecho de que tú sigas viviendo tu vida como has estado hasta el día de hoy, con eso estás rechazando el evangelio. Y estás en el terrible peligro de caer en la apostasía. Como veremos, si Dios quiere, en la próxima predicación. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por
tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne las intenciones y pensamientos de nuestro corazón. Tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Te rogamos, Señor, sé propicio a nosotros, perdónanos. Como creyentes te pedimos, concédenos perseverar hasta el fin en esa esperanza. Y entre tanto que vienes, expresar el amor de Cristo que nos ha alcanzado, expresarlo, Señor, en la comunión con los hermanos. Sé con nosotros, Señor, guárdanos del maligno. Y te ruego por aquellos que aún todavía están endurecidos. Tú tienes poder, Señor, para quebrar los más duros corazones. Hazlo, oh Dios, por amor de tu nombre, para que crean, para que reciban tu palabra y para que puedan entonces también ser parte de esta hermandad. Te lo rogamos, oh Dios, en los méritos de Jesucristo. Amén.